La Gaceta Podcast de la Universidad Autónoma de Coahuila es un espacio por y para la comunidad Lobos, con la conducción de Jessica Agüero y la producción del equipo editorial de La Gaceta. Hola, bienvenido a una emisión de Gaceta FM. Soy Jessica Agüero, editora de la Gaceta Universidad Autónoma de Coahuila, y es un gusto que nos acompañes el día de hoy. El día de hoy estaremos hablando acerca de un tema muy importante y sobre todo muy actual, el abuso de sustancias entre los adolescentes. Bueno, pues la adolescencia es un periodo que se caracteriza por intensos cambios físicos, emocionales y sociales. Los jóvenes se enfrentan a múltiples desafíos, los cuales influyen en sus decisiones y conductas. Entre estos retos se encuentra el abuso de sustancias, que incluye el consumo problemático de alcohol, tabaco, medicamentos sin prescripción y drogas ilícitas. Esta es una de las problemáticas más preocupantes para familias, comunidades y sistemas de salud. Las razones que llevan a una persona a experimentar con estas sustancias son variadas: curiosidad, presión de un grupo, búsqueda de aceptación social, el deseo de evadir problemas emocionales o familiares, o la simple disponibilidad de estos productos en su entorno. Sin embargo, para ti que nos escuchas, lo que puede iniciar como un experimento ocasional, con la idea de que no tendremos consecuencias, pues se puede convertir rápidamente en un patrón de conducta que pone en riesgo tu salud física y mental, además de afectar tu rendimiento académico, deteriorar tus relaciones familiares, sociales, incluso abre la puerta a situaciones legales y de violencia que de seguro no te gustaría experimentar. Y bueno, para hablar acerca de este tema, nos acompaña la doctora Paulina Navarro. Ella es investigadora de tiempo completo y líder del Cuerpo Académico de Prevención de Conductas Adictivas de la Facultad de Enfermería, Dr. Santiago Valdés Galindo. Vamos a estar platicando con ella acerca de este tema. Pues bienvenida, Paulina Navarro, para platicar acerca del abuso de sustancias entre los adolescentes. Bienvenida, Paulina Navarro. Gracias por estar en Gaceta para platicar acerca del abuso de sustancias entre los adolescentes. Muchísimas gracias por la invitación. Y pues bueno, vamos a hablar sobre el consumo de sustancias en adolescentes. Es un tema de actualidad que no pasa porque continúa siendo un problema de salud pública y que es necesario atender. Pau, ¿cómo surge tu inquietud de abordar este tema? ¿Qué te lleva? Yo inicio mi formación de posgrado en la maestría, después continuo con el doctorado y dentro de esa formación de posgrado yo me incluyo en la línea de investigación de adicciones. Entonces de ahí empiezo a observar la necesidad también, aparte que, bueno, yo soy de Monterrey, de un barrio complicado, desafiante, donde yo observaba que la mayoría de mis compañeros ya la estudiaban, que empezaban a consumir diferentes drogas, alcohol, drogas. Ahí es donde inicia mi cuestión de poder hablar sobre el consumo de alcohol. Después observo algunas otras variables, como ahora que manejo salud mental y algunas otras cuestiones que son consecuencias o que son factores que te llevan a consumir drogas. Pau, ¿cuál es la línea que separa el consumo experimental o recreativo de ya una adicción? Hay diferentes tipos de consumo. Dentro de lo que ya hace esa diferencia entre un consumo recreativo, por lo regular lo hacen, por decir, los fines de semana, pero no de una manera constante o todos los fines de semana. Ya cuando se considera abuso, la persona necesita el consumo o necesita consumir la droga, el alcohol, para poder experimentar cuestiones como sensaciones físicas. También puede haber pérdida de control o hay una dependencia hacia el alcohol, ya sea física o emocional. Se diferencia el consumo experimental y el consumo que se hace puede ser ocasional y no hay consecuencias de ese consumo. Cuando ya hay un consumo dependiente es porque puede haber alguna consecuencia. La persona puede ser que pierda el control o que al día siguiente no se acuerde de nada de lo que hizo. Es otro de los puntos también importantes a resaltar. ¿Y cuáles son las sustancias más consumidas en la actualidad y cómo ha ido cambiando esta tendencia a través de los años? Las sustancias que son más consumidas son las de uso lícito, que puede consumir en cualquier lugar. Tabaco principalmente, después el alcohol y ahora
ha cambiado, parece en ese tabaco electrónico que las consecuencias son aún más graves que las del tabaco convencional. Si transitamos a las drogas, que esas serían las drogas de inicio, las drogas en las cuales empiezan a ver un consumo experimental, empiezan a ver ese consumo y transitan a otras drogas más duras, más fuertes. Por decir, tenemos la droga también de tránsito como la marihuana, bueno, ya algunas drogas sintéticas como LSD, heroína, cocaína, pero las más consumidas son las drogas que se consideran lícitas como alcohol y tabaco, y ha aumentado el consumo de marihuana. ¿Cuáles son las señales de alerta temprana que nos indican un consumo problemático? Cuando hay signos de alerta podemos ver que hay cambios súbitos en el estado de ánimo, en el comportamiento. La persona puede estar muy feliz y después muy triste, y en ocasiones las personas consumen el alcohol, en el caso del alcohol, porque piensan que los va a desinhibir, y en un principio puede ser que lo suceda, pero el alcohol es una droga que es depresiva. Entonces por eso las personas, cuando ya tienen un alto consumo, empiezan a llorar, empiezan a sentirse tristes, porque el alcohol es un depresivo del sistema nervioso. Otra de las señales es importante que pueda haber un bajo rendimiento, un desinterés académico en el caso de los adolescentes, que empiezan a tener bajas en sus calificaciones, empiezan a faltar, aislamiento social o cambio drástico en el grupo de amigos. También puede haber que haya mentiras frecuentes o actitudes defensivas cuando les empiezan a decir, una figura de valor, un punto importante, a lo mejor papá, mamá, docentes que empiezan a observar que huelen a alcohol y les dicen, y la persona se pone a la defensiva. Olores inusuales, ojos enrojecidos, pupilas dilatadas. Puede haber hay pérdida en la higiene personal en cuestiones alimenticias, porque ya cuando es un problema ya importante de consumo, que ya hay una dependencia, la persona deja de consumir o deja de alimentarse por consumir el alcohol o las drogas. Y, por ejemplo, ¿cuáles son los principales factores de riesgo a tener esta predisposición al abuso de sustancias? Bueno, es importante mencionar que entre más factores de riesgo, pues más es la vulnerabilidad, el riesgo que presenta el adolescente. No quiero decir, porque hay ocasiones en que nos alarmamos y decimos, yo pertenezco a esto, o yo tengo esto y ya voy a consumir. No, por eso es que es un fenómeno, porque muchas personas pueden llegar a estar en un contexto complicado. Por decir, en el caso que yo te decía, que desde la iniciativa que yo tenía, porque mi contexto era complicado, pero yo no llegué a consumir drogas. Por eso es que es un fenómeno. Te puedo mencionar algunos factores que se consideran relevantes, como antecedentes familiares de adicciones, la familia directa o el contexto donde la persona se desenvuelve, consuma cualquier tipo de droga. También se ha correlacionado la cuestión de trastornos mentales, personas con depresión, con ansiedad, con TDAH, alguna otra cuestión, algún trastorno, cuestiones de salud mental, se ha correlacionado con consumo de alcohol y drogas. Ambientes familiares disfuncionales, donde puede haber violencia de familia, violencia de género, falta de supervisión o normas claras, por decir, papás que están fuera de casa mucho tiempo porque trabajan, porque se sienten en contextos vulnerables los hijos, disponibilidad fácil a las sustancias, por decir que tiene amigos que están consumiendo y entonces se siente fuera de ese contexto y empieza a consumir, o es como una cuestión de que quieres pertenecer al grupo, pues empiezas a consumir. También la disponibilidad, por decir, te decían, las drogas que mayormente se consumen es el alcohol y el tabaco. ¿Por qué? Porque fácilmente en cualquier esquina lo puedes conseguir. Y pues bueno, entre más disponibilidad haya, pues mayor es el factor de riesgo. Claro, ya con esto me contestas la siguiente pregunta, por el papel de la familia y el grupo de amigos, así como el entorno escolar. En el inicio, la prevención de consumo, vemos que sí, que todo está relacionado. La familia juega un papel muy importante porque es un rol clave en la formación, en establecer límites, en haber una comunicación también emocional, una supervisión de los hijos. Y te digo, pueden estar tanto como factor protector porque están supervisando, porque están atentos de su familia, porque establecen límites claros, pero también hay familias que pueden
trasladarse a la parte de un factor de riesgo cuando esos límites no son claros o cuando son familias muy rigurosas que los hijos lo utilizan como una manera de rebeldía o de querer salir de ese cuadro donde los tienen. Entonces, dependiendo del contexto, puede fungir como ambos. Entonces, es muy importante que la familia pueda detectar estos signos de alerta, establecer a lo mejor horarios en lo que pueden llegar los hijos, establecer cuándo pueden ellos, por decir, salir de fiesta, pero que lleguen a un acuerdo, no que se vea como una imposición. ¿Qué efectos inmediatos y a largo plazo tiene el consumo en nuestro cerebro? Por decir, el cerebro del adolescente aún está en el desarrollo, eso es muy importante. Por decir, en el adolescente no hay un consumo sensato. Yo te decía que había diferentes tipos de consumo. Sensato, de riesgo, dañino. En el caso de los adolescentes, cualquier consumo es dañino, porque en ellos no deberían de consumir. Como se encuentran en desarrollo, dentro de ello, las áreas que se ven mayormente vinculadas o complicadas es el área del juicio, de la toma de decisiones y el control de impulsos. Entonces, bajo este contexto, los principales efectos que pueden tener pues es alteración de la memoria. Te digo que van perdiendo memoria, empiezan a faltar, empiezan a reprobar, desinhibición, deterioro del rendimiento académico y bueno, a largo plazo puede haber alteraciones en la neuroplasticidad, mayor vulnerabilidad en trastornos psiquiátricos porque es una comorbilidad. Hay pacientes que tienen algún trastorno psiquiátrico y llegan a consumir alcohol o drogas o sustancias y viceversa. Quienes consumen pueden desarrollar algún trastorno psiquiátrico o alguna afectación a la salud mental. Y por ejemplo, ¿cuáles serían las estrategias de prevención más efectivas? En la literatura marcan diferentes tipos de estrategias, pero las que mayormente han funcionado son las multicomponentes, porque te decía, no solamente es un factor que te lleva a consumir, puede haber diferentes factores, diferentes componentes que te llegan y entonces las estrategias que mayormente muestran efectividad son las que incluyen todos estos componentes, a la familia, a los amigos, a la persona en sí. Dentro de estos componentes podemos destacar programas escolares basados como en evidencia, que ya hay algunos específicos que se han utilizado en diferentes poblaciones como Life Skill Training, que ya es uno de los más utilizados, fortalecimiento de habilidades psicosociales, participación activa de la familia, campañas comunitarias sostenidas, entrenamiento en resolución de conflictos y en la toma de decisiones, aumentar las habilidades socioemocionales también del adolescente para que pueda tomar buenas decisiones. En el tema de las intervenciones tempranas, ¿cuáles son las que mejores resultados dan al momento de detectar el consumo de sustancias? Aquí es muy importante, como tú lo mencionas, detectarlo. Puede ser que lo detecte la familia, que al momento que a lo mejor va a una consulta médica. Dentro de esas estrategias de intervención, pues primero es la entrevista, una entrevista motivacional, psicoterapia breve, centrada en el cambio de hábitos. Ha funcionado que se acerquen a grupos como Alcohólicos Anónimos, diferentes tipos en los cuales consumen alcohol o drogas y pues bueno, lleven esa terapia. Intervención sistémica con la familia. Te decía, dentro de las intervenciones se tiene que incluir todos esos componentes para poder tener una buena efectividad. También si hay alguna comorbilidad o en el caso de algún trastorno mental, pues bueno, que haya una derivación hacia psiquiatras o que sea un equipo multidisciplinario que pueda atenderlo desde diferentes aristas, pero que todos tengan un mismo objetivo. Y de acuerdo a estos enfoques terapéuticos, ¿hay alguna diferencia entre que funcionen mejor para quienes ya presentan dependencia? Hay diferentes niveles de intervención. Por decir, puede haber dentro de los enfoques, hay algunos que han funcionado y que han tenido buenos resultados, como la terapia cognitivo-conductual individual, que acudan a psicólogos, terapia familiar estructural o multisistémica, grupos de apoyo específicos para adolescentes, como te mencionaba en el caso de Alcohólicos Anónimos, algunos otros tipos de grupos en los cuales están en el mismo contexto, están pasando por las mismas situaciones y pueden ayudarles a mejorar. Intervenciones integradas con tratamiento psiquiátrico si es que existe alguna comorbilidad.
¿cuál es la importancia que tienen tanto el acompañamiento psicológico y la reintegración social en este proceso de recuperación? Bueno, ambos son esenciales, ambos es importante que tengan un acompañamiento porque en ocasiones creemos que podemos solos. No, yo cuando quiera dejo de tomar o cuando yo quiera dejo de fumar. Esto no, para mí esto no es una adicción. Pero luego observamos que no es así, que la persona ya lo requiere, entonces necesita una atención, yo te decía, multidisciplinaria. Es esencial que haya un acompañamiento psicológico para elaborar cuestiones cuando aparezcan conflictos emocionales, porque por lo regular utilizan las drogas para poder gestionar emociones que puedan ser complicadas, desafiantes, y entonces dentro de ese acompañamiento psicológico se crean estrategias para cuando aparezca esta situación, ¿qué voy a hacer? Reforzar la identidad personal, poder ayudar a que encontrar todas estas fortalezas que te van a ayudar a poder disminuir tu consumo y mejorar las habilidades de afrontamiento. En el caso del acompañamiento psicológico, en el caso de la reintegración social, es muy importante que a través de actividades educativas, laborales, recreativas, se permita a la persona reconstruir su proyecto de vida, porque es importante que ellos se reintegren a las cuestiones. Claro que es complicado regresar a un contexto, por decir, después de que a lo mejor la persona estuvo en algún centro de atención al consumo de drogas, pero buscar la manera de que pueda haber actividades en las cuales él se sienta cómodo, que se sienta tranquilo, tanto educativas como laborales, para que logre mantenerse en abstinencia. Claro, el abuso de las sustancias es un tema complejo y que al final requiere una respuesta integral y de coordinación entre familia, escuela y profesionales de la salud, pero pues más allá de señalar los riesgos, lo cual es muy importante, pues lo que tú dices, el ofrecer herramientas para poder tomar decisiones informadas y contar con espacios seguros y alternativas saludables para que pueda enfrentar la presión social y el estrés, ¿no? La prevención al final. Sí, aquí lo importante, por decir, en el adolescente yo te decía, es prevenir. Y la prevención se hace antes de que lleguen a la adolescencia y dentro de la adolescencia, pero también puede haber prevención primaria, secundaria, cuando ya iniciaron el consumo para que no lleguen a una dependencia hacia la droga o hacia el alcohol. Entonces es muy importante la prevención, y ya cuando la persona ya tiene algún problema con su consumo, pues buscar la manera de que se reduzca ese consumo. Ay, Pau, pues muchísimas gracias por habernos acompañado. Te invitamos a leer este artículo en la Gaceta, Abuso de sustancias entre adolescentes, de la doctora Paulina Navarro Oliva. Seguimos invitándote a colaborar con nosotros, a enviarnos tus artículos, 2 cuartillas, letra Arial 12, 2 fotografías o imágenes con buena resolución a la dirección electrónica gaceta@guadec.edu.mx. Y pues a ti, Paulina, muchísimas gracias por siempre colaborar con nosotros. Mil gracias. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues la adolescencia es una etapa en la que el cerebro aún está en desarrollo, especialmente en las áreas relacionadas con la toma de decisiones, el control de impulsos y la regulación emocional. Esto significa que el consumo de sustancias en esta edad puede provocar daños más profundos y duraderos que en la edad adulta, aumentando la probabilidad de adicciones a largo plazo. Los estudios muestran que el consumo temprano está estrechamente vinculado con mayores dificultades en la vida adulta, como depresión, ansiedad, problemas de empleo y relaciones conflictivas, y además la presencia de factores de riesgo como entornos familiares disfuncionales, baja autoestima, falta de supervisión parental o la influencia de amistades con conductas de riesgo incrementan significativamente la vulnerabilidad de los adolescentes frente al abuso de sustancias. En este contexto, la prevención y la intervención temprana resultan esenciales. No se trata únicamente de advertirte sobre los peligros, sino de ofrecer espacios seguros de diálogo, programas educativos que fortalezcan habilidades socioemocionales y entornos de apoyo, donde puedas encontrar alternativas saludables para manejar el estrés, la presión social y pues la curiosidad de la edad. La lucha contra el abuso de las sustancias es una responsabilidad compartida entre familias, escuelas y la comunidad en general. Por eso es que es importante promover la información veraz y accesible junto con estrategias de acompañamiento y escucha activa.
para proteger la salud y abrir el camino hacia un desarrollo pleno y seguro. Te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales, en Facebook como Gaceta UADEC, en X como @Gaceta UADEC, en Instagram como Gaceta_UADEC y en TikTok como @Gaceta.UADEC. Y gracias a ti por escucharnos. Que pases un excelente día. Has escuchado la Gaceta Podcast de la Universidad Autónoma de Coahuila, un espacio para compartir conocimiento y experiencias de nuestra comunidad universitaria. Nos escuchamos en el próximo episodio.